Hola, hoy hablaremos de la quinta generación de telefonía móvil, más conocida como 5G. Para situarnos un poco y para comprender las ventajas que ofrece este estándar de comunicación, he aquí unos datos. Imaginad una carretera capaz de absorber 100 veces más tráfico, donde los viajes son casi instantáneos. Enviar información de un punto A a un punto B no supone apenas retraso. Y no solo eso, en estas autopistas de la información no hay límites de velocidad. En la práctica se pasaría de descargar una película HD en 3 minutos a hacerlo en tan solo 10 segundos. Esta tecnología de comunicación no es nueva, se empezó a implantar hace unos 5 años y desde entonces se han desarrollado multitud de nuevas aplicaciones que sacan partido a sus sorprendentes cualidades. Hoy os mostraremos cómo y para qué se utiliza el 5G. ¡Empezamos! En Teknika, el Centro de Investigación Aplicada de FP de Euskadi, están investigando en el ámbito de la tecnología 5G. Aitor Iturrioz Rodríguez, el investigador responsable de tecnologías en la nube y 5G, nos hablará sobre ello. Kaixo Aitor, el 5G se nos presenta como una revolución, pero ¿es realmente revolucionaria esta tecnología? Es cierto que a nivel técnico ha supuesto una serie de mejoras que han sido muy importantes, pero luego, como podemos comprobar, a nivel práctico, a nivel real, no hemos llegado a ver esa revolución que se nos prometía al principio. Pasa mucho con este tipo de tecnologías. Al principio, por motivos económicos o comerciales, se nos vende que nos va a cambiar la vida con este tipo de tecnologías. Luego ahora estamos en esa fase un poco de bajada de expectativas en las que parece que se nos ha engañado, y luego vamos a llegar a una tercera fase en la que haremos un uso normal de la tecnología, veremos hasta dónde va a llegar realmente y conviviremos con ella de forma habitual y tendrá un impacto real, pero ni tanto como al principio, ni tanto como se nos ha vendido. Ese impacto está en camino, estáis trabajando en ello. ¿Cómo definirías el momento actual? El momento actual podemos diferenciar dos cosas. En la parte de redes públicas, podemos decir que en las grandes ciudades la cobertura es prácticamente total y una gran parte de la población tiene acceso ya a este tipo de tecnologías, a tecnología 5G real. Entonces, a nivel de infraestructura pública sí que se ha extendido su uso bastante. A nivel de extensión de las redes privadas o su uso privado, por limitaciones económicas, burocráticas o de licitación técnica, ahí sí que se ha parado un poco y yo creo que se pensaba que estaríamos en otro punto en el año 2025. Hablemos de la tecnología. Lo primero que le viene a la mente a la gente tal vez es el 5G es súper rápido, ¿no? Pero es eso y mucho más, ¿no? Eso es. A nivel técnico podemos diferenciar tres características clave. Por un lado, lo que acabas de mencionar, el aumento de velocidad
respecto al 4G, pero luego tenemos otras dos características muy importantes que suponen un salto diferencial. Por un lado, la fiabilidad de la red o la reducción en la latencia que supone este tipo de tecnología. Recordamos lo que es la latencia. Al final, la latencia es el tiempo que tarda la información en llegar de un elemento a otro, y normalmente la medimos en milisegundos. Entonces, ahí lo importante no es cuánta información estoy enviando, sino lo que envío, cuánto tarda en llegar, la inmediatez. Que sea casi instantáneo, Eso, ¿no? es Eso casi sería lo instantáneo. ideal. Entonces, hoy en día ya se está empezando a aplicar tecnología 5G pública para, por ejemplo, infraestructuras críticas, por ejemplo, policía, bomberos, servicios de rescate. Ahí sí que necesitamos que la comunicación sea lo más rápida posible. Otro caso de uso muy interesante en el que ese tipo de velocidad es muy importante es, por ejemplo, en robótica móvil en el mundo industrial. Se pone también muchas veces el ejemplo de las operaciones quirúrgicas a distancia, ¿no? Donde el cirujano mueve su brazo y tiene que ser la respuesta del brazo robótico instantánea, ¿no? Claro. Ahí claramente necesitamos que cuando el médico mueva el brazo o dé una orden, eso se vea reflejado inmediatamente en el robot que está operando, porque cualquier pequeño desvío, ahí sí que pueden ser milímetros y podemos llegar a cortar algo que no nos conviene cortar. Vale, tenemos velocidad, latencia. Tercer aspecto en el que revoluciona el mundo de las comunicaciones el 5G. El tercer aspecto podríamos decir que es la capacidad para conectar muchos dispositivos simultáneamente a la red. Y esto está muy unido con el mundo del IoT, del Internet de las cosas, y de conceptos como el Smart City, en el que vamos a llenar nuestras calles, nuestras vidas, nuestras casas de muchos sensores o muchos actuadores que reporten información en tiempo real. O sea que usando el símil que he utilizado para presentar el programa, en estas autopistas de la información el tráfico sería muy grande, pero no habría ni retardos y habría un montón de coches, ¿no?, circulando por estas autopistas, ¿no? ¿Podría valer la comparación? Sí, claro. O sea, ¿no? Al final, cuando definimos un caso de uso concreto, tenemos que definir cuál de las tres características que acabamos de nombrar nos interesa remarcar o hacer más uso de ella. Entonces, muchas veces, relacionado con el mundo del 5G, se usa el concepto del triángulo del 5G, en el que cada una de estas características está en uno de los vértices del triángulo, y cuando definimos nuestro caso de uso nos tenemos que poner en un punto del triángulo. Entonces, cuanto más nos acerquemos a uno de los vértices, más nos alejamos del resto, porque no podemos tener las tres cosas al máximo simultáneamente. No se puede tener todo a la vez. Se puede de una forma especial, porque otra cosa que se ha desarrollado también relacionada con el mundo del 5G es el concepto de network slicing. ¿Sí? Slicing de hacer filetes o trocitos, ¿no? Hacer trocitos. Podemos, dentro de una misma infraestructura, el operador lo que puede hacer es crear caminitos diferentes y asignar a cada uno de los clientes una característica de la que habíamos nombrado previamente. Entonces, un cliente sí que puede tener mucho ancho de banda en sus dispositivos, otro sí que puede tener elementos conectados como robots con baja latencia, y otro puede tener una red de sensores de IoT con una gran densidad de dispositivos por metro cuadrado. Según las necesidades del cliente, ¿no? Eso es. Pero la gran ventaja del 5G es que, utilizando una única infraestructura, podemos dar servicio a los tres tipos de casos de uso diferentes simultáneamente con estas carreteras que definimos dentro de nuestra gran autopista. ¿El 5G puede matar a la fauna? Falso. En los últimos años son numerosos los vídeos que circulan por las redes sociales, donde se ven aves o abejas muertas, y achacando estas muertes a las antenas 5G. Sin embargo, los análisis realizados a esos animales han demostrado que las causas reales de esas muertes han sido otras, tales como el cambio en el clima, parásitos o pesticidas agrícolas. Hasta ahora no se han encontrado evidencias científicas de que la tecnología 5G cause la muerte entre los animales. Bueno, hemos empezado hablando de revolución, pero esa revolución está llegando o llegará a todas y todos. Me refiero a zonas urbanas, zonas agrícolas, países ricos, países pobres. Es indudable que la expansión de este tipo de tecnologías muchas veces siempre
se empieza, o sea, el despliegue inicial siempre se suele hacer en las grandes ciudades, pues por motivos puramente económicos y comerciales. El mercado. Hay más gente viviendo en la ciudad, a más gente le puedo vender el servicio y además viven en casas más concentradas y de pisos más altos, entonces con una radio puedo dar cobertura a más gente. En las grandes ciudades el 5G comercial ya lo tenemos muy extendido, pero en el mundo rural es verdad que todavía no ha llegado. Una de las formas que tiene el 5G para poder solucionar este problema es el uso de las tecnologías 5G satelitales o non-terrestrial networks, que se les suelen llamar también. Y la idea de esto es usar pues conectividad satelital para no tener que andar desplegando infraestructura cableada en zonas rurales o donde hay una densidad poblacional baja. En todo caso, hay móviles que aún no soportan el 5G, ¿no? Que solamente aparece el 4G en su pantalla, ¿no? Hay que cambiar, ¿no?, de dispositivo para disfrutar de todas estas ventajas del 5G que estamos mencionando, ¿no? Si no, no hay 5G que valga. Totalmente. El 5G utiliza unas frecuencias nuevas que antes no se utilizaban, entonces las radios que tenemos metidas pequeñitas dentro de nuestros teléfonos, pues tienen que estar adaptadas a esas nuevas frecuencias. Las radios, ¿te refieres a antenas? A las antenas, eso es. Las antenas pequeñitas que tenemos metidas ahí dentro de las carcasas, pues tienen que ser de nueva generación para poder adaptarse a las nuevas frecuencias que utiliza el 5G. Entonces, tenemos que cambiar dispositivos. Es verdad que en los últimos 3 años, de los últimos 3 años para aquí, la mayoría de los teléfonos de gama, los de alta seguro, los de media también, y normalmente los de gama baja también, ya incorporan tecnología 5G, entonces yo creo que cualquier teléfono que tengamos hoy en día, la gran mayoría de ellos ya tiene tecnología 5G. Y si hablamos de infraestructuras, eso sí que hay que adaptarlo, ¿no?, para que extiendan la señal 5G a todos los rincones del planeta. Sí, ahí por parte de las operadoras en los últimos años ha habido un despliegue muy grande, actualizando antenas y sobre todo han tenido que aumentar la densidad de antenas en las ciudades. Entonces ha habido un trabajo ahí de inversión, de despliegue, de trabajo para la gente que se dedica a instalar y mantener estos sistemas porque ha habido más antenas que instalar. Entonces eso es un trabajo que se viene desarrollando y que hoy en día en las grandes ciudades ya tenemos disponible. En todo caso, cuando hablamos cuando pensamos en redes de comunicaciones, lo primero que nos viene a la cabeza son grandes compañías de teléfono, ¿no?, que esas son las que controlan un poco las redes, ¿no? Pero el 5G ofrece la posibilidad de montarnos una red privada, ¿no? ¿Cómo funciona eso? Eso es, la idea en este caso es, igual que en muchos edificios públicos, escuelas, empresas, tenemos desplegadas redes Wi-Fi, por ejemplo, una de las ideas del 5G era sustituir la tecnología Wi-Fi en algunos casos de uso en los que se necesite pues esa latencia baja o una fiabilidad muy absoluta. En esos casos de uso la idea era desplegar redes privadas de 5G y que una pequeña empresa pudiera a otra empresa ofrecerle pues el despliegue, mantenimiento de ese tipo de redes. ¿Qué se necesita para montar una red privada de esas 5G tan maravillosas? Claro, aquí viene lo importante, porque necesitamos 2 cosas. Primero, infraestructura, necesitamos radios que nos den esa cobertura en los interiores de la empresa, pero el 5G, como suele estar basado en frecuencias que no son de libre uso, sino que suelen estar licitadas o que hay que pedir permiso para usarlas, pues necesitamos adquirir esos permisos para poder hacer ese despliegue. Pagar. Eso normalmente significa dinero y eso es uno de los motivos más importantes por los que se ha frenado bastante el despliegue de este tipo de redes, sobre todo en Europa. ¿Y para qué sirve una red privada de esas? Claro, desde el punto de vista técnico, una de las cosas que nos ofrecen estas redes privadas es más velocidad respecto al Wi-Fi o menor latencia, pero también nos ofrece mayor seguridad, por ejemplo, porque normalmente para conectarnos a una red 5G nosotros necesitamos una tarjeta SIM que ya está previamente autorizada para conectarse a la red. En cambio, en el Wi-Fi, si yo me conozco la red y su contraseña, puedo acceder. En cambio, en 5G, aunque me sepa la contraseña o el acceso a la red, si no tengo la tarjeta SIM física disponible, no me puedo conectar. Entonces eso, para casos de uso críticos o de seguridad muy importantes... La seguridad está garantizada. La seguridad está garantizada. La implantación de una red privada de 5G en Petronor ha convertido a esta refinería en pionera en utilizar esta tecnología en el ámbito industrial en una instalación crítica. Es una red privada, solo para nosotros, uso exclusivo. ¿Por qué? Porque es muy importante para todas nuestras aplicaciones críticas, por ejemplo, las comunicaciones. Ese es el primer motivo por el que es privado. Otro es que tenemos una calidad de servicio
superior a la que tenemos en el exterior. No dependemos de la saturación o no de la red exterior. Y la tercera es que es muy flexible a la hora de nosotros implementar nuestras aplicaciones. El despliegue del 5G garantiza la conectividad en toda la refinería y ha permitido poner fin a la falta de cobertura móvil de algunas zonas del recinto. Y al tratarse de una red privada, nadie más tiene acceso a esa frecuencia, por lo que es mucho más segura. Además, agiliza la transmisión de datos. En esta transformación en las comunicaciones, los dispositivos analógicos se sustituirán por dispositivos digitales con más y mejores prestaciones. Ahora mismo nuestras comunicaciones son analógicas, por emisora, en frecuencia UHF. Bueno, vamos a migrar a una tecnología digital. Ese primer caso nos permite también cambiar el tipo de dispositivo de una emisora a un teléfono, a un smartphone, y segundo, lógicamente ya habilitar a que nuestros operadores estén lo que llamamos conectados. Ahí les podemos dotar de asistencia remota experta, les podemos dotar de capacidades de toma de vídeos, de capacidades de tomas de fotografía, de audios, de conectarnos entre grupos de personas, pues tipo al WhatsApp, ¿no? Lo que pasa es que, claro, es mucho más sofisticado porque el ámbito es industrial. Son dispositivos que están preparados para no emitir explosividad y, claro, esto es como una gasolinera a lo grande. No se puede usar un móvil normal, no se puede encender una chispa con un mechero, y estos dispositivos digitales son ATES, que significa que no reproducen explosividad. Con la implantación de la red privada, Petronor ha adquirido 3 robots que colaboran con los equipos de seguridad. Se utilizan para realizar tareas repetitivas y para trabajos que entrañan riesgo para los operarios. Tienen mayor capacidad para recabar datos y reducen los tiempos de inspección. La comunicación con los robots se realiza mediante la red privada de la planta. Las 3 nuevas unidades cuentan con una sensórica básica común, con cámara de vídeo y detectores de audio, gases y termografía sencilla. Pero además, cada una de ellas tiene sensores específicos para las tareas a las que está destinada. Uno de los robots está dotado de una cámara acústica para detectar fugas o averías por medio de la captación de sonidos extraños. Es capaz de captar y reconocer todos los sonidos que emiten los equipos y si alguno varía, envía una alerta. Estamos inspeccionando pues, diferentes equipos, bombas y motores, y les tomamos audios y gracias, luego audios constantemente durante igual 4 o 5 veces al día, y luego a partir de ahí los datos los llevamos a nuestros expertos en temas de audio y de inteligencia artificial, los analizan y gracias a ello podemos saber si el equipo está funcionando bien, si necesita un mantenimiento o si simplemente vemos alguna anomalía y le mandamos al experto que vaya a ese equipo en concreto. Este otro robot tiene 2 sensores específicos. El primero detecta fugas de gases de hidrocarburos y el segundo toma termografías de los tanques para saber cómo evolucionan los productos que hay en su interior. El tercer robot tiene una función similar, pero en los botellones de crudo procesado. Al tratarse de una infraestructura crítica, es importante garantizar las comunicaciones en todo momento, tanto entre los operarios como con los robots. Además de los robots, 7 cámaras termográficas monitorizan en tiempo real el material refractario de los hornos para comprobar el estado en que se encuentra y cuánto se va degradando. Las imágenes llegan a la sala de control a través de la red privada.
Para asegurar la cobertura 5G en toda la planta, han instalado 7 nuevas antenas, 2 de ellas en la zona portuaria, de manera que no haya zonas de sombra. No obstante, si se produjera algún fallo que cortara la comunicación interna, la planta cuenta con un servicio complementario en la red pública, con una frecuencia exclusiva para la refinería. Si se nos cae la red privada, tenemos un respaldo a la red pública y nosotros seguiríamos funcionando igualmente. No tendríamos ningún corte, el corte sería de unos 5 segundos. Estas son, de momento, las aplicaciones para las que se está utilizando la red privada de la planta, pero poco a poco son los mismos técnicos quienes proponen nuevos usos. En Técnica ya trabajáis, ¿no?, con redes 5G. ¿Para qué las utilizáis? En Técnica el proyecto dio comienzo hace 4 o 5 años y una de las cosas que teníamos clara era que queríamos acercar estas tecnologías a nuestro profesorado para que luego todo este conocimiento se llevara al alumnado, principalmente de los ciclos de telecomunicaciones. Pero también teníamos claro desde el principio que los centros de formación profesional no podían asumir el coste de infraestructuras comerciales. Entonces, hoy en día ya existen proyectos relacionados con el software libre en el que tú, con un ordenador y una pequeña radio, puedes levantar tu propia red privada. De esta forma, lo que hemos desarrollado en los últimos años es formación para desarrollar retos o prácticas en los que los profesores, con hardware bastante asequible, pueden trabajar con sus alumnos haciendo prácticas, levantando redes privadas 5G, formateando o programando estas tarjetas SIM para darles acceso y enseñándoles cómo gestionar estas redes 5G de forma muy práctica. O sea, lo que hacéis es investigar para controlar esa tecnología y luego transferir ese conocimiento a todos los centros de formación profesional, ¿no? Eso, lo importante al final es que los alumnos de Teleco que salgan en las siguientes promociones ya sepan sobre estos temas, los tengan interiorizados y cuando lleguen al mundo de la empresa pues sean capaces de aportar valor añadido a nuevas empresas que puedan generar ellos o a las empresas en las que se incorporen y pues tengan ideas alrededor de estas tecnologías que puedan mejorar pues la cadena de valor de los servicios que se ofrecen. Que sean protagonistas de la revolución, ¿no? Eso es, que sean actores principales en esta revolución y que ellos aporten su granito de arena porque ya les hemos enseñado de qué forma pueden aportar a este mundo. El Centro de Formación Somorrostro cuenta con un aula de investigación en tecnología 5G que se utiliza también en la formación del alumnado del ciclo de radiocomunicaciones, redes telemáticas, sistemas de producción audiovisual y telefonía. Aquí los estudiantes configuran redes privadas de 5G, cuyas principales características son precisamente la sencillez en su configuración y la variabilidad, lo que les permite investigar las posibilidades del 5G manipulando los parámetros de las redes. Experimentan con los distintos elementos que componen el sistema, los dispositivos que hay que conectar a Internet, las estaciones base que conectan los dispositivos entre sí, la transferencia de datos a Internet y el corazón de las redes 5G, el core, que sirve para controlar y gestionar las funciones y servicios de la red. En un primer momento, lo que tratamos el profesorado es de aprender la tecnología, cacharreamos con estos elementos para aprender de qué va. Y el objetivo final que buscamos es poder llevar todo ese conocimiento al aula. El objetivo siempre es el alumnado. Todos estos conocimientos técnicos que estamos viendo, ¿no?, que el mercado laboral puede demandar, pues lo que tratamos es de adentrarnos en ese mundo y llevarlo al aula de alguna manera. La práctica de hoy consiste en la retransmisión de un videopodcast en directo. Las cámaras de los teléfonos móviles están conectadas por 5G a un control de realización situado en la sala de al lado. El sistema está preparado para transmitir el programa por el canal interno del centro a través de YouTube. El alumnado de telecomunicaciones se encarga de controlar todos los elementos de la red. Desde el puesto de control obtienen información sobre el número de usuarios conectados a la red, el tráfico de datos que entra y sale de la misma, así como datos sobre la calidad del servicio. Toda esta información es importante para el mantenimiento de la red.
El principal objetivo de este tipo de ejercicios es la formación del alumnado, pero también sirven como demostradores para el tejido empresarial del entorno. Estamos en un proyecto del Ministerio en el cual tratamos de aplicar las redes privadas 5G a los entornos de producción audiovisual deportivos de alta exigencia, ¿no? Como pueden ser vueltas ciclistas, traineras, carreras de montaña y demás. Ahí está. Inicio de la carrera, ya estamos en marcha. Vemos los primeros coches andar. Hace 2 años se encargaron de la retransmisión en directo de la competición de vehículos eléctricos Euskelec, en la que participan centros de formación profesional. Para aquella retransmisión utilizaron la unidad móvil del Centro de Formación Somorrostro, que también funciona como laboratorio de investigación móvil. La unidad móvil va dotada con todo, con dispositivos finales, estaciones base y un core 5G en la propia unidad. Por lo tanto, con esta unidad podemos demostrar el funcionamiento de la red 5G en un entorno completo. Además de investigar las aplicaciones del 5G en el mundo de las telecomunicaciones, en Somorrostro colaboran con el Centro Tertanga de Erandio y la Escuela Politécnica Superior de Mondragón Unibertsitatea en un proyecto que tiene como objetivo investigar las posibilidades de esta tecnología en la automatización de los procesos industriales. El 5G nos aporta en la automatización ventajas muy destacadas. Por ejemplo, nos da latencias muy bajas, estamos hablando de llegar hasta 1 milisegundo, con lo cual ya podemos comunicar equipos industriales ya en tiempo real, que es algo que las tecnologías anteriores no nos proporcionaban. Luego también, por ejemplo, nos da la posibilidad de conectar una alta densidad de equipos. Además de la industria y las telecomunicaciones, la tecnología 5G se está aplicando en ámbitos tan diversos como la realidad virtual o el vehículo autónomo, y Tecnica, el Centro de Investigación Aplicada de FP de Euskadi, colabora estrechamente con los centros de enseñanza para que llegue a los trabajadores del futuro. La realidad es que el 5G lleva ya unos años entre nosotros, pero ¿cuándo dejará de convertirse en una eterna promesa y pasará a ser una realidad cotidiana? Normalmente cuando hablamos de saltos de este tipo de tecnologías se suele hablar de un periodo de implementación de 10 años. Entonces, si consideramos que llevamos con el 5G 5 años, pues todavía para nos quedan unos 5 nos quedan años, otros ¿no? 5 de maduración y de establecerse. Pasado ese tiempo, bueno, ya estamos escuchando hoy en día temas sobre 6G y nuevas redes, la nueva generación de la telefonía móvil. O sea que el 6G ya está sobre la mesa de algunas compañías de telefonía móvil, ¿no? No está todavía definido, bien escrito, pero llevan años trabajando en ello. Esto es un tema que sin descanso siempre se intenta actualizar, se van pensando qué cosas nuevas se pueden añadir a las nuevas redes. Es una rueda que nunca para. ¿Cómo será esa nueva revolución, no? En 6G de lo que se está hablando últimamente es seguir mejorando velocidades, utilizar frecuencias nuevas para nuevos casos de uso donde necesitemos más velocidades de descarga, seguir reduciendo la latencia y sobre todo pues introducir conceptos de inteligencia artificial para, por un lado, optimizar los recursos de la propia red para que utilizando la misma infraestructura demos mejor servicio a la misma cantidad de clientes, optimizando pues los algoritmos que hay detrás de ello y luego también intentando buscar también una reducción en el consumo energético de la propia red para ser más sostenibles en el tiempo. Es un poco no tanto avances tan técnicos, que los habrá, pero también intentar optimizar y hacer un uso más responsable de las propias redes. De momento aprovechemos los avances que nos ofrece el 5G y nos quedamos con esta revolución, ¿no? Todavía le podemos sacar más provecho a la red que tenemos, pero llegará. Las nuevas generaciones también llegarán y conviviremos con ellas. Oso ondo Aitor, eskerrik asko. Eskerrik asko. Por lo tanto, lo mejor del 5G está todavía por llegar y el 6G ya está dando sus primeros pasos.
Este mismo año comenzarán los trabajos para definir el nuevo estándar y se espera que comience a implantarse a partir de 2030. ¿Qué traerá? Un avance en la normalización de tecnologías como la realidad virtual y aumentada, empezar a usar hologramas para comunicarnos, la posibilidad de crear gemelos digitales reales o la esperada consolidación del vehículo autónomo. La sexta revolución digital ya está en marcha, pero habrá que esperar para ver cuándo llegará y a dónde nos llevará. Hasta la semana que viene. ¡Agur!